hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Como siempre, para nosotros es un privilegio y una gran responsabilidad estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra. Y hoy en esta semana, yo creo que para todos es conocido, amados, que prácticamente ya estamos entrando a la recta final, por así decirlo, de lo que es la Semana Santa, ¿no? Entonces, justamente en estas semanas vamos a dar una serie de mensajes concernientes a lo que es la Semana Santa, lo que es Jesucristo, su obra, la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, por esta razón es que vamos a estar dando esta serie de mensajes, y justamente hoy el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje, hermano, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque la manera en que la gente hoy día o el mundo tiene por costumbre celebrar la Semana Santa, pues yo creo que deberíamos de reflexionar mucho en esto, ¿no? Así que, hermanos, yo quisiera que, en primer lugar, antes de empezar el sermón de esta semana, quisiera recomendarles, ¿no? Por la naturaleza de este mensaje y de los mensajes que vamos a dar, vamos a utilizar en este día algunos versículos bíblicos, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, yo quisiera que, por favor, si usted en casita, cuando está anotando, los apunte a un lado y luego los revisa, ¿sí? Quisiera que por favor abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 17. La palabra de Dios dice así, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, hermano, para hoy día, para este mensaje. Realmente es una bendición, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto, hermano? Porque esto tiene que ver mucho con la pregunta que el Señor Jesucristo les hace a sus discípulos. Una pregunta que es muy, muy interesante, hermano, porque Él hace una pregunta a los discípulos que tiene que ver realmente con lo que es Él, con lo que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y Él hace esa pregunta, por decirlo así, la misma pregunta les hace a sus discípulos, pero en dos direcciones diferentes, por así decirlo. Si usted puede leer, por ejemplo, Él en primer lugar les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, el Señor Jesucristo les está preguntando a los discípulos, qué es lo que la gente, qué es lo que el mundo, qué es lo que el hombre dice acerca de quién es Jesucristo, ¿no? Y ellos en efecto dan una respuesta, ¿no? Y dicen, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los antiguos profetas. Pero también el Señor Jesucristo les hace la misma pregunta, pero ya de una manera personal a sus discípulos, a ellos que habían caminado ya con Jesucristo por 3 años, ¿no? Y viendo todos sus prodigios, sus milagros y todo eso, ¿no? Les hace esa pregunta y les dice a ellos como discípulos, les dice, bueno, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Les dice, ¿no? Es interesante, hermano, porque justamente esta porción bíblica que nosotros vemos aquí, que la encontramos en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, es interesante. ¿Por qué? Porque esta porción bíblica está en medio de dos episodios fundamentales, ¿no? El primero es que esta porción bíblica está antes justamente de que la clase religiosa, los impíos piden una señal, a ver si es que realmente Jesucristo dice ser el Mesías, ¿no? Pero también está en medio de que cuando ya el Señor Jesucristo le reúne a sus discípulos y Él anuncia su muerte. Entonces es muy interesante, hermano, y es justamente, esta porción bíblica está justamente en medio de estos dos acontecimientos que son fundamentales dentro de la vida del Señor Jesucristo y de sus discípulos. Ahora, si nosotros vemos, hermano, y vamos a hablar de acuerdo a esta pregunta, ¿no? De quién es Jesucristo, ¿no?
Entonces nosotros vemos que la primera parte, cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, les dice, bueno, ¿y quién? O sea, dice ahí, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Les dice. O sea, les está preguntando cuál es el concepto que tienen los hombres, que tiene el mundo de lo que soy yo. Y hoy obviamente hay mucha gente, hay muchos hombres, muchas filosofías, muchas denominaciones, muchas maneras de pensamiento que pueden definir a Jesucristo como alguien, ¿verdad? Y nosotros vemos y podemos verlo así, de esta manera, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues Jesucristo fue un filósofo, Jesucristo fue un hombre que vivió hace 2000 años, que pues nos enseñó una moral buena, ¿verdad? Y pueden dar cantidad de conceptos de esa manera acerca de Jesucristo, ¿no? Pero la pregunta aquí pertinente y la pregunta particular para los discípulos es la que les hace el Señor Jesucristo a ellos. Ok, el mundo tiene un concepto de mí, les está diciendo. Y listo, ya, y está bien. Pero ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos, ¿no? Y yo creo que hoy día esta pregunta es muy pertinente para cada creyente. Y es interesante entender esto, hermano, porque la respuesta que nosotros demos a esta pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo a cada uno de nosotros, a cada uno de los que decimos ser creyentes, es muy importante, porque esa respuesta que nosotros demos a la pregunta que el Señor Jesucristo está diciendo de Él en relación a nosotros va a determinar nuestra vida como creyentes. Y no solamente eso, porque las implicaciones son eternas en esto. Les digo, ¿por qué, hermano? Porque todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial son extraordinariamente impresionantes. Hace unos meses nosotros vimos cómo el señor Joe Biden tomaba posesión de su presidencia de los Estados Unidos. Y este hombre hace su juramento de presidente precisamente con la mano sobre la Biblia. Y esto es interesante, hermano. Es decir, él está afirmando creer en Dios, él está afirmando creer en Jesucristo, pero tras de él está una bandera gay que representa a todos los homosexuales. Y él invita a cantantes que realmente han despreciado y han ofendido y han negado la deidad de Jesucristo, han negado lo que es y quién es Jesucristo. Entonces, cuando una persona de esa categoría, a ese nivel mundial, hace este tipo de cosas, entonces yo dudaría mucho que él sabe quién es Jesucristo. Yo lo dudaría, porque es un hombre que apenas entra al gobierno de los Estados Unidos, comienza a establecer leyes y decretos que van a favor de la conducta homosexual. Entonces, cuando un presidente de un país tan grande y tan importante hace tales cosas, yo dudaría plenamente que él sabe quién es Jesucristo. Él no tiene ni idea de quién es Jesucristo. Y así vemos, no solamente en este señor llamado Joe Biden, sino también en muchos presidentes y gobiernos a nivel mundial que están a favor de esa conducta homosexual, de ese comportamiento homosexual, y que forman y dan y aprueban leyes a favor de esto. Y son supuestamente presidentes, gobernantes que dicen saber quién es Dios, que dicen saber quién es Jesucristo, que se hacen llamar cristianos. Entonces yo dudaría, y con razón, de que estos gobernantes realmente saben quién es Jesucristo. No lo saben, no saben, y esto sucede a nivel mundial. Miren, se acerca, hablaba hace un momentito que se acerca ya la Semana Santa. Y lejos de tener un tiempo de reflexión en ese, celebrando supuestamente la Semana Santa hoy se ha convertido en un libertinaje total. O sea, realmente no hay una verdadera conciencia en el mundo
de quién realmente es Jesucristo. Y eso es muy triste porque si nosotros vamos y meditamos en esto ya un poquito, digámoslo así, personal, hay gente que se dice ser cristiana, hay gente que dice conocer y saber quién es Jesucristo, pero su vida, sus actos, su estilo de vida, pues dice totalmente lo contrario. Entonces, justamente estos mensajes van específicamente a establecer un punto, un parámetro específico con respecto a quién es Jesucristo. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista bíblico. Entonces vamos a hablar acerca de esto, porque yo creo que si nosotros decimos realmente ser conocedores de Él, decimos ser creyentes y sabemos y decimos saber quién es Jesucristo, entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestras palabras, nuestros actos deben de ser igualmente al conocimiento que se supone decimos tener de Jesucristo. Por eso es que la pregunta del Señor Jesucristo que les hace a los discípulos es impresionante, porque Él dice, ¿qué es lo que el mundo dice de mí? ¿Qué piensan ellos de mí? Les está preguntando el Señor Jesucristo. Y hay un concepto de Jesucristo que tiene el mundo. Y eso ya lo dije anteriormente. Pero el Señor Jesucristo lo que se enfatiza es en ellos, porque ellos han pasado ya 3 años con Él, 3 años y medio viendo sus milagros, viendo sus prodigios, sus sanidades, viendo sus predicaciones, sus sermones, viendo cómo Él presenta el reino de los cielos, su evangelio. Es decir, el Señor Jesucristo, Él está realmente interesado en que ellos sepan realmente quién es Jesucristo en sus vidas, en sus corazones, porque de ello va a determinar el futuro de esos discípulos y el futuro de toda la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, esto es muy implicativo. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque cada segundo que pasa, hay miles de personas en todo el mundo que se van a una eternidad sin Dios y que van a pasar una eternidad en el infierno, literalmente. Si no tienen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, si esas personas no llegan a entender quién es Jesucristo en sus vidas, esas personas van a pasar una eternidad lejos de Dios, en el infierno. Y esto es serio, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros debemos, como creyentes, tratar este punto. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Y fue bonito porque el día jueves, en esta semana que estaba hablando en la reunión con los jóvenes, justamente hablamos de esto. Entonces les hacía la reflexión a ellos de que ellos como creyentes, como jóvenes que son, ¿qué están haciendo para traer a sus primos, a sus primas, a sus familiares a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque si no tienen a Jesucristo, su vida eterna va a ser lejos de Dios, en el infierno. Y eso es muy serio, hermanos. Entonces yo creo que debemos de meditar mucho en esto y obviamente debemos de pensar muy seriamente en esto. ¿Quién es Jesucristo? Y espero que este mensaje te ayude a responder precisamente esto. Porque Jesucristo no solamente no fue un filósofo, no fue un hombre de una moral específica, no fue el hombre que creó una religión. No. Jesucristo fue mucho más que eso. Porque Jesucristo excede a todo, en todo. Y por eso es que vamos a ver hoy eso. Por eso es que Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dan esa respuesta. Juan el Bautista, profetas, etcétera. Pero la pregunta es pertinente del Señor Jesucristo a sus discípulos. Les pregunta, ¿y vosotros? Les dice. Y esa pregunta es para cada uno, de usted y para mí. Es una pregunta pertinente para hoy, para cada creyente. Porque a Jesucristo le interesa realmente saber quién es Jesucristo para nosotros, hermano. Les digo, ahora lastimablemente, hermano, en este mundo que nosotros vivimos de tanta pluralidad, hermano, tanta pluralidad a todo nivel. Saben y hemos hablado acerca de
de esto en la congregación. Hay mucha pluralidad ahora, igualdad de género en todos los lados, leyes, decretos, en todos los niveles que apoyan esta igualdad de género, pero todo lo que nosotros vemos, hermano, a pesar de que esta gente que promueve esta ideología de género lo hace en relación a una cosmovisión filosófica, gramatical, hermano, que no pasa de ser eso, pero realmente no van al punto de lo que dice la palabra de Dios. Y todas estas cosas, todas estas igualdades de géneros, estos movimientos feministas que están hoy día, hermano, lastimablemente están justamente eso, tergiversando la imagen de lo que Dios creó, el orden que Dios estableció desde el principio, hermano. Y es muy triste, hermano, porque presidentes, gobernantes, líderes, cortes supremas de justicia se han arrodillado prácticamente al mundo, a lo que dice el mundo, y han establecido estas cosas tan aberrantes, hermano. Y en medio de todo eso, hermano, vemos a un Jesucristo que resalta por sobre todo eso. ¿Por qué? Por su singularidad. Él es único, porque como Él no hubo ningún otro hombre que ha existido jamás. Porque Él es el único hombre que ha declarado ser igual a Dios, ser como Dios, ser Dios mismo. Y nadie en la historia de la humanidad ha podido decir eso, porque el Señor Jesucristo lo demostró. Él siempre, durante todo su ministerio, Él enfatizaba y Él declaraba, obviamente, su naturaleza divina, ser igual a Dios. Y Él siempre lo hizo. De ahí el título que tenemos en las Sagradas Escrituras, que Él es Hijo de Dios. Como dice ahí, que Él es Hijo del hombre, es decir, dando a notar su naturaleza divina. Y eso es lo que Él está haciendo. Hace obviamente una referencia a su naturaleza. Es decir, que los mismos atributos que tiene Dios como Padre, los mismos atributos también tiene Jesucristo, porque Él es Dios. Él no tiene nada que ver con una filosofía, Él no tiene nada que ver con un movimiento moral, Él no tiene nada que ver con un movimiento histórico, nada de eso. Jesús es Dios. Y Él lo demostró cuando Él estuvo acá en la tierra. Él demostró su naturaleza divina. Él demostró tener los mismos atributos que el Padre. Por eso Él es Dios. Y esto es interesante, hermano. Por eso es que lo que vamos a ver hoy es justamente para responder esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Y como primer punto, Jesucristo tiene la autoridad de perdonar los pecados. Ningún otro hombre tiene esa autoridad, ni nunca antes lo ha tenido. Jesucristo tiene la autoridad de perdonar los pecados. Ahí en Marcos capítulo 2 y versículo 10 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La palabra de Dios es clara, rotunda y específica. Solamente Jesucristo tiene la potestad para perdonar pecados. No el curita, no el sacerdote, no el consejero matrimonial, no el psicólogo, ni siquiera el psicólogo cristiano. No. Solamente Jesucristo tiene potestad para perdonar los pecados. Ahí en Efesios, quisiera que por favor me acompañe en Efesios capítulo 1. Versículos, vamos a leer desde el versículo 2, porque para tener un contexto general de lo que el poder que el Señor Jesucristo tiene para perdonar pecados. Y aquí Pablo está hablando, capítulo 1 de Efesios, del versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, Pablo está presentando a Jesucristo como el único que puede bendecirnos justamente de manera no solamente física, sino también espiritual. Y Pablo va al punto, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las bendiciones impresionantes que nosotros tenemos al saber quién es Jesucristo es que Él, dice ahí, nos escogió aún antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. No para tener una moralidad específica, no para tener un modo de pensamiento específico o no para ser parte de una denominación. No. El asunto aquí es
Cuando nosotros sabemos quién es Jesucristo, sabemos que por Él nosotros hemos llegado a ser santos y sin mancha delante de Él, es decir, delante del Padre. En amor, dice versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. Versículo 7, el que quiero explicarles. En quien, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Impresionante, único en la vida de aquella persona que sabe quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice ahí que gracias a Jesucristo, dice, tenemos redención. Es decir, la redención hace referencia al pago que hizo el Señor Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Y el pago que Él hizo fue su sangre, su sacrificio ahí en la cruz, en el madero, hermano. Eso es lo que está diciendo. En quien tenemos redención por su sangre, y gloria a Dios por eso. Él pagó un precio que nadie en la humanidad ha podido pagar. Y solamente Jesucristo, siendo Dios mismo, con su sangre santa, sin nunca haber pecado, Él lo hizo efectivo en la cruz del Calvario. Y Él compró esa redención. Él pagó con su sangre. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perdonados de todos los pecados, según, dice, las riquezas de su gracia. Y espero que usted esté diciendo ahí, hermano, un amén. En el Salmo capítulo 103, versículos 10 y 12, dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice. Es decir, está hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, dice. Es decir, Él no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vemos la misericordia y el perdón de Dios acerca de nuestros pecados, dice ahí. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, dice. Es decir, el énfasis aquí es que Dios nos perdona. Y eso ya está justamente antes, en el Antiguo Testamento, ya está dado esa verdad, hermanos. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Así, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Él, en Dios, está todo el poder de perdonar nuestros pecados. No existe hombre que pueda hacer eso. No existe cura, no, el Papa no puede perdonar los pecados. Es solamente a través de Jesucristo, porque Él dice, ahí leímos en Efesios, que por su sangre nuestros pecados han sido perdonados. No hay hombre. Y a mí me encanta esta versión, la nueva versión internacional, justamente hablando de este salmo, porque lo habla de una manera impresionante. Miren lo que dice ahí. Y aquí quisiera indicarles una cosa muy bonita. Dice que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Dice, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. El punto clave aquí, hermano, es que el Señor aquí en la palabra, Él está haciendo un énfasis implícito y otro explícito. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que el Señor nos perdona todos los pecados por su amor, pero a los que le temen, dice. Es decir, que implícitamente hay gente que está hablando aquí que no le teme a Dios. Cuando la palabra de Dios dice a los que le temen, Él está haciendo referencia a aquellas personas que viven de acuerdo a su palabra, que viven de acuerdo a los parámetros de Dios, que son obedientes a la palabra de Dios. Entonces, ese perdón es imputado a los que le temen, a los que viven de acuerdo a los parámetros de Dios, a los que viven de acuerdo a los lineamientos, a los que son obedientes a su palabra. Eso está diciendo acá. Porque no todo el que diga yo conozco a Jesucristo quiere decir que ya han sido perdonados de sus pecados. No, el énfasis aquí en la palabra de Dios es a los que, dice así, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen,
como los padres con sus hijos. ¿Sí ve? El énfasis siempre es a los que le temen. Es decir, hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros decimos saber quién es Jesucristo, entonces vivimos una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, dentro de sus lineamientos, dentro de su palabra, en obediencia. Solo ahí nuestros pecados son imputados. ¿Por qué? Porque creemos justamente en la redención del Señor Jesucristo. Una persona que dice conocer y saber quién es Jesucristo no es una persona homosexual, no es una persona borracha, no es una persona que sigue robando, que sigue fornicando, que sigue adulterando. No, no, no. Una persona que sabe quién es Jesucristo en su vida. Se nota su vocabulario, su manera de pensar, su manera de hablar. Es evidente, hay frutos dignos de arrepentimiento. Claro que pecamos, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Pero la gente en el mundo que dice conocer a Dios y no vive de acuerdo a los lineamientos de Dios, se deleita en el pecado. Pero usted y yo, como verdaderos creyentes, sí, cometemos pecado, eso es cierto, y todos los días luchamos contra eso, y es así, y es la verdad. Pero no hay deleite en nosotros. Rápidamente vamos y confesamos nuestro pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Solamente Jesucristo tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice. Ahora yo quisiera que usted por favor me acompañe. Vamos a ahondar un poquito más en lo que es el pecado como esencia y el pecado como actos, ¿sí? Para tener un poquito más de entendimiento. Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, en el sacrificio, en la cruz, el Señor, el Dios Padre, le hizo pecado, dice, al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, nosotros tenemos que entender que en nuestra naturaleza, ¿sí? Hay una naturaleza de pecado, hay una esencia de pecado. Por ejemplo, cuando usted le ve a un niño que comienza a mentir, que empieza a ser deshonesto, a robar, no es porque le enseñaron, es porque en su naturaleza hay pecado. Y esto sucede a cada ser humano. Cada ser humano que nace, independientemente de la raza, del color, de la religión, nace con esa esencia de pecado, porque así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, porque en Adán, porque él pecó, todos recibimos esa herencia de pecado y eso está en nosotros. Y eso es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces sin querer lo hacemos. Es justamente por la naturaleza de pecado que hay en nosotros, esa esencia de pecado. Por eso ahí en 2 de Corintios 5, 21, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, que él habla mucho acerca de esto, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que en la cruz, el Señor Jesucristo, Él absorbió toda esa naturaleza de pecado, esa esencia. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, con Jesús hacemos un trato y esto es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque su muerte o por su muerte, ¿sí? Nosotros llegamos a tener justificación con el Padre, es decir, llegamos a ser santos. Eso habla de la justificación. Es decir, esa naturaleza de pecado ya no es imputada en nuestra contra, sino por la muerte de Jesucristo, quien se hizo pecado, nosotros recibimos la justicia, la santidad de Dios. Ahora, por ejemplo, si usted ve en el mundo, ¿no? Cuando se negocia algo, cuando dos personas intercambian bienes de valor equivalente, ¿verdad? De valor o relativamente iguales, eso hacen para un beneficio común. Pero en este caso, de acuerdo a este texto bíblico, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios, por amor, Él ofrece cambiar su justicia por algo que no vale nada. Usted y yo, llenos de pecado. No somos nada delante de Dios. Somos polvo, dice la palabra de Dios. Somos hechos de barro, dice la palabra de Dios. Dios conoce. Aquí, justamente en el versículo 14 del Salmo 103 que leímos hace un momento, dice, Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro.
Es decir, Dios cambia algo tan maravilloso, es decir, su justicia, su santidad, por algo que no vale nada, usted y yo. Pero lo hace justamente porque hay un precio que se pagó, y es la muerte, la vida de Jesucristo en la cruz. Y eso tenemos que tener muy claro, amados hermanos. Porque si usted me acompaña acá a Romanos capítulo 6, que quisiera que lo leamos, por favor. Romanos capítulo 6, del versículo 6 en adelante al versículo 11 podemos leerlo. Dice así, porque justamente Pablo aquí lo que está hablando y enseñando justamente es acerca de lo que el pecado, de esa esencia de pecado que literalmente le mató al hombre. Por eso es que usted y yo envejecemos, y cada ser humano le espera un final, es la muerte física, pero hay una muerte también eterna, y eso justamente es de lo que nos libra el Señor Jesucristo. Y Pablo, hablando acerca de eso, dice desde el capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, dice, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más ya al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí ve? El que ha muerto ha sido justificado, es decir, ha sido santificado de ese pecado que nos mancha, que nos ensucia, que nos aleja de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos, dice, para Dios en Cristo Señor nuestro. Es decir, hermano, a través de Jesucristo tenemos esa vida que el pecado quita. ¿Por qué? Si usted ve el final de esta narrativa, Pablo termina hablando justamente de esto, ¿no? De que la paga del pecado es muerte. Y esto es serio, hermano. La paga del pecado es muerte. Más, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y gloria a Dios por eso. Es decir, eso justamente hace el Señor Jesucristo con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Él, esa esencia de pecado, esa naturaleza que hay en nosotros de pecado, es quitada gracias a su sacrificio, a esa muerte, a su sangre. Pero no solamente con respecto a la esencia de pecado, sino también a los pecados como actos. Acompáñeme a Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo, es decir, está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Dice, por nuestros pecados, está en plural, pecados, dice, es decir, los actos, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice. Y un versículo paralelo justamente a esto es en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 24, que dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Nuevamente, si ve, el énfasis es ese, pecados, ¿sí? En plural, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Dice, el mismo dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Dice, sobre el madero. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿sí? Como plural, vivamos a la justicia, dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Es decir, no solamente a través del sacrificio de Jesucristo obtenemos ese perdón de pecado como esencia, nos libera de eso, sino también hallamos perdón de los pecados que cometemos como actos. O sea, el plan de Dios aquí vemos que es completo. O sea, el de salvarnos por la muerte o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados de este mundo lleno de tragedia, lleno de vicisitudes, lleno de traiciones, lleno de decepciones. Déjeme decirle una cosa a usted que está escuchando este video, y déjeme decirle la verdad. En este mundo no hay nada absolutamente bueno, no hay nada.
No hay nada bueno en esta tierra. No hay nada bueno. Lo único bueno que hay en esta tierra solamente es Jesucristo. Del resto no hay absolutamente nada bueno en este planeta, en este tiempo, en esta tierra. No hay nada bueno. Lo único bueno que usted y yo podemos llegar a tener es a Jesucristo en nuestro corazón, nada más. Y gracias a Él, pues tenemos esa redención, ese perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, en nuestro lugar, para que no tuviéramos que sufrir una vida eterna en el infierno, lejos de Dios. Ese castigo que merecíamos lo pagó el Señor Jesucristo. Ahí en Romanos, como les leí hace un momento, dice que la paga del pecado es muerte. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que toda alma que pecare, esa ciertamente morirá. Es decir, Dios en la eternidad ha establecido un juicio y una sentencia contra el pecado y contra el que peca. Y ese juicio y esa sentencia es la muerte. Por eso, hermanos, es que gracias al Señor Jesucristo, nosotros tenemos esa redención, ese perdón de pecados. Y podemos llegar a tener esa vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice ahí, justificados somos por la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado justamente hace eso, dañar la relación, separarnos del Señor, de Dios. Y eso justamente es lo que cuando el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz, justamente Él lo que hace es reconciliarnos, traer paz nuevamente para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y si me acompaña ahí mismo, en el versículo 10 dice, porque dice, siendo enemigos, claro, la palabra de Dios dice así, el que no está conmigo, contra mí es, dice. Es decir, el que peca está contra mí, dice. Pero ahí dice, porque siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz, hermano. Es decir, gracias a Él hemos sido reconciliados. Tenemos nuevamente una relación con Dios, con el Padre. Si hemos sido reconciliados, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ve, la muerte de Jesucristo en la cruz no solamente nos reconcilia con el Padre, nos lleva a tener una nueva relación con el Padre que fue justamente dañada por causa del pecado, sino que también nos da vida eterna. La reconciliación solamente viene y la vida eterna solamente viene a través de Jesucristo. No viene a través de ningún santo, no viene a través de ninguna virgen, no viene a través del Papa, no viene a través de ningún libro del Mormón, no viene a través de nada de eso. La reconciliación con el Padre, la unión con el Padre, la justificación y la santidad con el Padre vienen únicamente a través de Jesucristo. Y eso es lo que le estamos viendo bíblicamente hoy acá. Y la vida eterna la tenemos es únicamente a través de nuestro amado Señor Jesucristo, por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando yo medito en eso, y viene la Semana Santa, y dan vacación, yo no me voy a la playa, yo no me voy a festejar, yo no me voy a hacer una parrillada. Hermano, eso es terrible. Si usted sabe y entiende realmente en su corazón lo que Jesucristo hizo por usted, hermano, yo creo que ese día de Semana Santa o esa semana que se celebra la Semana Santa deberíamos de estar en oración, adorándole al Dios Santo. Porque gracias a Él, usted y yo, si mañana morimos, estamos en la presencia de Dios. Gracias a Él, porque por Él nuestros pecados han sido perdonados. Y lastimablemente, hoy la Semana Santa, incluso de entre el mundo protestante, hermanos, se ha tergiversado tanto.
Y realmente no se habla lo que tiene que hablarse, no se enseña lo que tiene que enseñarse. Y eso es muy triste. Eso hace el Señor Jesucristo, hermano. Entonces, si nosotros entendemos quién es Jesucristo, yo creo que aquí lo estamos comprobando. Él es el único por el cual nuestros pecados han sido perdonados. Y gracias a Él tenemos reconciliación con el Padre y vida eterna. Y lo hemos demostrado bíblicamente. Pero no solamente eso hace el Señor Jesucristo, sino también, como segundo punto, vemos que Jesús es el creador y sustentador de todas las cosas que hay. La Biblia dice, en Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios que utiliza ahí en el hebreo, en Génesis, es Elohim, es decir, el plural de dioses. Es la única palabra que habla de esa manera así en la Biblia. Es la única palabra, Elohim, es decir, el plural de dioses. Es decir, que hubo más ahí. Es decir, la deidad en pleno, la Trinidad en pleno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Por esta razón, también el apóstol Juan hace una referencia paralela a eso, justamente. Por eso es que Juan, en el capítulo 1, entendiendo justamente y teniendo la revelación del Espíritu Santo, justamente de esto, él empieza su evangelio justamente hablando de la misma manera que lo hace Génesis. Y él dice en el principio. Claro, en el principio. Es decir, que ahí en Génesis 1:1 y acá en Juan tenemos ese paralelismo en cuanto a la creación. Es decir, que todos los cielos y la tierra, todo el universo es resultado del poder creador de Dios. Y esto es lo hermoso, hermano, porque si vemos ahí el versículo 3, en Juan capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todas las cosas creadas fueron hechas por el Verbo, por el Señor Jesucristo. Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Juan dice en el principio era el Verbo, es decir, está denotando algo importantísimo aquí. Es decir, que el Señor Jesucristo, el Verbo acá, Él ya era presente, Él ya estaba presente antes de que todo fuese creado. Es decir, nos da y nos hace entender la eternidad del Verbo, la eternidad de Jesucristo. Él ya era, Él ya estaba antes de que todo fuese creado. La eternidad, Él ya estaba en la eternidad, juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Digo esto y aclaro esto porque hay religiones, hay denominaciones, incluso protestantes, los unitarios, etcétera, dicen que Dios, que Jesucristo, Él fue creado juntamente con la creación. No es así. Y aquí claramente, si hacemos una correcta exégesis, justamente Juan lo que está afirmando es eso, que Jesucristo ya estaba presente antes de la creación. Él es eterno. Él está antes de la creación. Y todas las cosas, dice ahí todo, esa obra es justamente atribuida al Verbo, es decir, a Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice ahí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Impresionante, el Verbo es el creador. Él hizo todo. Todo lo que usted ve, todo lo visible, lo invisible. Él lo creó. Por eso es que en Colosenses capítulo 1 y versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Impresionante, hermano. Único. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Él es el sustentador de todo. Él es el que sustenta todo. Él sustenta todas las cosas, todo lo invisible y lo visible y lo invisible, con su poder. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Todo, absolutamente todo. El Señor Jesucristo sustenta con el poder de su palabra. Y gloria a Dios por eso, hermano. Él es el Verbo. Por eso dice ahí, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios.
Y el verbo era Dios, dice. No un Dios, era Dios. Es decir, una persona diferente a la del Padre, diferente a la del Hijo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero no solamente es el creador y sustentador de todas las cosas, sino también vemos nosotros que los discípulos lo llamaron Dios. Mire ahí en Juan. Y es interesante aquí mismo, justamente lo que estamos viendo acá. Dice la palabra de Dios. Juan dice ahí, justamente empezando esto, dice ahí en el versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, el verbo hace referencia aquí a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el apóstol llama al verbo Dios. Y para entender esto, debemos obviamente señalar el asunto gramatical que está enfatizado aquí, y justamente es la preposición con. Ahí dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esta proposición gramatical con es importante porque esto nos ayuda a entender la deidad de Dios, del Señor Jesucristo también. Esta preposición con en el original griego significa pros. Y pros hace referencia a qué? A que estar frente a, ¿verdad? Nos da la dirección de estar hacia algo, de estar junto a, de dirigirse a o estar delante de. Eso es lo que significa en el original griego esta preposición con, que es pros en el original griego, ¿no? Entonces dice ahí, dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Pablo está llamando que el verbo estaba con Dios, frente a, junto a. Y el verbo era Dios. Y esto es interesante, hermano. En este caso, obviamente, el verbo es Dios, es Jesucristo. Está frente o cara a cara con Dios. Ahora, si nosotros lo traducimos literalmente, podríamos decir así, que el verbo estaba cara a cara con Dios. Es decir, Jesucristo estaba cara a cara con Dios, delante el uno del otro. Son dos personas diferentes, dos deidades diferentes, un mismo Dios. Y el verbo era Dios, dice. En Hebreos capítulo 1 y versículo 8, dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice así, y justamente está hablando Dios de él, más del Hijo dice, es decir, hace referencia a que Dios está hablando de él, de Jesucristo, más de él dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Dios mismo está haciendo referencia de Jesucristo y lo llama a Jesucristo Dios. Hermanos, son escrituras, hermano, que yo creo nosotros como creyentes debemos de tenerlas muy claro. Jesucristo es Dios. El mismo Padre le llama a Jesucristo Dios. Y eso es lo que está pasando acá, hermanos. Por eso ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 3 está hablando acerca de Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, lo que dijimos hace un momento. Pero el énfasis aquí, al ver la deidad de Jesucristo, es justamente que dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Dios. La preposición con, ahí lo que veíamos en Juan. Pros, frente a, junto a, hacia Él. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Es decir, sus discípulos mismos lo llaman Dios. Dios mismo lo llama Dios. Y esto es lo hermoso, hermano. Este es el testimonio de la palabra de Dios de quién es Jesucristo. De quién es Él. Dios mismo. Ahí en Juan capítulo 10 y versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos vida eterna. Dice, y no solamente eso, sino que no perecerán jamás, dice. Es decir, está ratificando
la vida eterna, una vida junto al Padre. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Cuando venimos realmente a los pies de Cristo y sabemos quién realmente es Jesucristo en nuestras vidas, nuestra vida cambia, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Todo lo que hacemos es como para Él y no como para los hombres. Así dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6 y versículo 40. Él nos da esa promesa de que vamos a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Tenemos esa promesa. Ahora que estamos viviendo, ¿cuántos seres queridos hemos perdido por esta pandemia, por alguna enfermedad? Debe de haber una urgencia en nosotros de hablarles de ese verdadero Jesucristo, de hablarles realmente quién es Jesucristo. Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es un modo de pensamiento, Jesucristo no es una filosofía, no. Jesucristo es Dios y gracias a Él, por su sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados. Y gracias a Él, por su sacrificio, hemos sido reconciliados con Dios. Nuestra relación con Dios, con el Padre, ha sido nuevamente hecha justa, santificada. Y gracias a Él tenemos vida eterna. Y gracias a Él, si morimos mañana, estamos seguros de que vamos a resucitar en el día postrero y estaremos en la presencia de Él. Ese es el Jesucristo de la Biblia. Entonces, examina tu vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? El libro de Romanos es capítulo 10, versículo 14. Hace referencia a algo que es muy triste. Justamente hablando de esto que estamos hablando. Dice la palabra ahí, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Es nuestra responsabilidad mostrar al verdadero Jesucristo, mostrarle quién es Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestra predicación. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo van a creer si nos quedamos callados, si somos egoístas, si somos mezquinos con nuestra propia vida, hermano? Y nos conformamos con nuestro bienestar. No, tú tienes familia, amigos que no conocen a Cristo y que si se mueren van a estar en el infierno. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es nuestra responsabilidad hablar de Jesucristo, predicar el Evangelio, hablarles de que hay algo que si no es perdonado, que si no es quitado de nuestra vida, nos va a llevar al infierno, y eso es el pecado. Y hay que hablarles de eso. Tal vez tienes amigos que están en fornicación, en adulterio, robando, en drogas. Pero si tú no les hablas de eso, que si no arreglan ese asunto de pecado y de pecados, y les sucede algo y se van y se mueren, van a ir al infierno. Porque nunca sus pecados han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, lo que leímos hace un momento. Nunca han sido reconciliados y ni tampoco han sido imputados con la vida eterna que es dada a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es nuestra responsabilidad. Amados, viene la Semana Santa. Reflexionemos quién es Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. La palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivamos una vida cristiana que dé testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas. Ese es el llamado para la iglesia hoy día. Ese es el llamado
para cada persona que dice creer en Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, amado Jesús, porque tú eres Dios y solo en ti está el poder de perdonar nuestros pecados. Y solo en ti y gracias a ti tenemos reconciliación y justificación y venimos a ser santos delante del Padre. Gracias a tu sacrificio. Gracias a ti por la muerte, por tu muerte, amado Jesucristo. Tenemos vida eterna y tenemos la promesa de estar junto al Padre eternamente. Gracias porque, amado Jesucristo, por ti somos libres de una condenación eterna del infierno. Y Padre, yo te pido por todas aquellas personas que por primera vez escuchan este mensaje, te pido que hoy toque su corazón, Señor. Tu palabra dice que tú nos amaste primero, Señor. Ama a esa gente, Señor, que de pronto nunca ha entendido de esta manera quién es Jesucristo. Señor, yo oro para que si tú estás ahí, cierres tus ojos y digas y confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Él, el Padre, lo levantó de los muertos. Porque la palabra de Dios dice así, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haz esa oración y dile. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile, Señor, entra a mi corazón, ahí donde tú estás. Dile, Señor, entra a mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Hoy entiendo que gracias a Jesucristo y a su muerte en la cruz, hoy yo soy salvo y puedo tener una relación justa, santa contigo. Señor, perdóname mis pecados. Y dile, Señor, ahora entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Señor, quiero vivir una vida eterna junto a ti. Gracias por librarme de la condenación del fuego eterno. Gracias, amado Jesús, porque tú eres Dios. Si tú has hecho esa oración, gloria a Dios por eso. La sangre de Jesucristo te ha justificado ante el Padre. La sangre de Jesucristo te ha redimido ante el Padre y hoy tienes vida eterna. Bendiciones, amado